Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola de nuevo, una vez más sean bienvenidos. Para lo que es esta ocasión, vamos a checar a un juego de PC que se llama Death Trap, que en español viene siendo Trampa Mortal. Es un jueguito más de esos que, como la gran mayoría, no conocía, pero para eso estamos aquí, para probar, para checar a ver qué tal está. Pero antes de eso, no olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer este juego. 2015. Ok, estamos aquí entonces con este juego. Vamos a darle inicio. Vamos a ponerle pues, un mercenario. Obviamente uno solo. Deep in this black fog that we call the ink, there are islands in the emptiness. Places where the ancients built their strongholds to kill monsters. Some say that the first swarm burst out of the ink heart ages ago, and the beast kept coming back, until the traps took care of them. But the last cycle was 1,000 years ago, and the strongholds fell into ruins. I'm a mercenary. I spent my life selling my sword in the kingdoms of the ink. When I was hired as the warden of the empty forts, I foolishly accepted the offer. It seemed easy. I would take care of the abandoned ruins, and that'd be all. But the portal that brought me here vanished, and I heard the sound of the chaos portals opening. The new cycle has begun, and here I am, holding the forts alone. Ok. Pues no da la oportunidad de mover ahí la dificultad. Vamos a darle inicio, sí, a ver qué tal. Entonces hay que defender ahí ese lugar de... Al parecer van a llegar hordas de individuos.
pues solamente me permite construir esas y por lo que estoy viendo es un poquito así similar al juego que presentamos hace algunos días. Ok, creo que ya no tengo dinero o lo que se necesita para eso. Ok, vamos a darle inicio entonces. Que al parecer vienen por aquí. Ok, mana. Van a llegar ahora de estos dos lados. Y una vez que se dejen venir todos. Ok, no tengo suficiente. Vamos a darle inicio de una vez. The chaos portals are open.
Ok. Y vamos a darle inicio al segundo mapa. An abandoned place. Maybe this one will be the last. Ok, aquí van a llegar por estos dos lados. A ver. Por acá se ve un caminito. Yo creo que también van a llegar por acá y por acá. No, por acá no. Es que voy a, por cualquier cosa voy a poner aquí. ¿Dónde se cruza el camino? Por aquí tiene que haber. Está aquí. Y ya finalmente... Pues yo creo que aquí está. Vamos a iniciar de una vez, que sea lo que tenga que ser.
lentes. Look at these traps. I'm quite good at this. ¿Y aquí qué onda? Ahora van a venir por acá. A ver si me alcanza para poner uno aquí. These traps need essence. No, creo que ya. Ni What? modo. I didn't sign up for this. I need some more essence. Estos son los que son los más hábiles. Ahora este cuate ya está viene corriendo. Ese cuate que va corriendo así se ve como medio intimidante, pero la verdad es que creo que no. Voy a poner la otra aquí. Well, I hope these traps work. Dímelo a mí, yo también. Y ya no tengo. Bueno, vamos a iniciar. Worst contract ever.
Me corro. Just when I thought it can't get any worse. Me convirtió en hielo este compadre. No inventes. Dos estrellas. Pues yo creo que como para pruebita, ya con esto es suficiente para ver de qué show se trata esto. Es básicamente una versión más de Tower Defense, como referencia, ya que es de los juegos más populares, o al menos que yo conozca de ese tipo, que es así de donde hay que planear tu defensa y proteger un lugar, ¿no? De donde salen los enemigos del punto A hasta llegar a su objetivo. Es básicamente lo mismo. Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pues la historia es prácticamente lo que se ve o lo que se vio ahí al inicio de este juego. En este mundo llamado La Tinta existen fortalezas que obviamente pertenecen a diferentes reinos. En este mundo hay unos portales también donde en algún momento demonios quisieron entrar y apoderarse del mismo. Obviamente estos fracasaron en su intento, sin embargo dejaron una gran destrucción. Esto ocurrió ya hace un milenio. El protagonista, que se puede personalizar al gusto de cada jugador, es un mercenario que trabaja para el mejor postor de este mundo de la tinta. En el último de sus trabajos, que fue contratado para ser guardián de unas viejas ruinas, que parecía ser uno de los trabajos más fáciles, finalmente se dio cuenta que había de estos portales de los que se hablaban que habían sido ocupados hace un milenio. Estos se han reactivado nuevamente, lo cual significa, en otras palabras, los demonios ya están a punto de llegar. Así que ya te la sabes. Si quieres ver el final de cómo termina este juego, no seré el aguafiestas que te lo contará todo. Tienes que terminarlo para tú ver el final por tu cuenta. Pasando a otra cosa, vámonos con lo que es mi opinión sobre este juego. Es un juego más de esos tipo Tower Defense
o como el que vimos recientemente, ese de nombre Fortified, solo que a este es una toma un poco más aérea, pero aún así tienes control del personaje central de este juego, obviamente. Sin embargo, Fortified te da una impresión más cercana, a diferencia de este juego. Por lo tanto, a este lo voy a dejar en concepto de los que son para jugar cuando no tienes realmente otra cosa que hacer. Y es que sí, al final es del tipo Tower Defense, pero a mí no me enganchó como otros que son de esta misma dinámica, por lo tanto solamente le voy a dar 2 estrellas. Así es entonces, como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Game Pro, espero que haya sido de su agrado, que haya sido de su gusto. Siendo así, no olviden de dejarnos lo que es un retro like, del presionar ese botón de la campana, principalmente de que se suscriban a nuestro canal, que nos compartan algún comentario, alguna sugerencia, algún juego que posiblemente quieran ver aquí en el show, y finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Game Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.